Hola. Hoy nos vamos a meter de lleno en la información que tenemos sobre el cáncer de tiroides. Muchas veces todo arranca con algo que preocupa, un nódulo en el cuello. La idea es desglosar un poco las características clave, los tipos, cómo se diagnostica y cómo se maneja, según estos datos que revisamos. Bien, empecemos por lo básico. La presentación más común, según leemos aquí, es un bultito que se puede tocar. Se siente firme y, curiosamente, no suele doler. Aunque claro, si crece bastante, pues sí puede causar otros síntomas, como dificultad para tragar o quizá voz ronca. Vaya, o sea que la mayoría de las veces no duele. Es interesante eso. Y entiendo que no todos los cánceres de tiroides son, digamos, iguales. Los materiales que tenemos los clasifican principalmente por frecuencia, ¿no? El papilar, que es el más frecuente por lejos, como un 80%. Luego viene el folicular, con el 14% más o menos. Después el medular, ya mucho menos, un 2%, y el anaplásico, un 2%. Llama la atención que el más común, el papilar, también suele ser el menos agresivo. A veces se relaciona con haber recibido radiación en la infancia, ¿verdad? Exacto. Y para entenderlos mejor, podemos agruparlos un poco. El papilar y el folicular, por ejemplo, tienen algo importante en común. Ambos suelen captar yodo radioactivo. Y esto es, bueno, fundamental para ciertos tratamientos o diagnósticos como la gammagrafía con yodo, la RAI. Ahora, el folicular es un poquito más propenso a diseminarse, a viajar a distancia, digamos, a huesos o pulmones. Y las mutaciones genéticas que se mencionan como BRAF o RET en el papilar y RAS o PPAR gamma en el folicular, bueno, no son solo letras, influyen mucho en cómo se comportan. En cambio, el medular y el anaplásico, esos no captan yodo. El medular, fíjate, se asocia a mutaciones del gen RET y a síndromes genéticos como el MEN2. De hecho, como un tercio de los casos son familiares. Y produce calcitonina, que nos sirve de marcador tumoral. El anaplásico, ese sí es el de peor pronóstico, lamentablemente. Crece muy rápido, es muy agresivo, está ligado a mutaciones en P53 y suele afectar más a personas mayores. Hay otros tipos, claro, como los linfomas tiroideos, pero son bastante más raros. Entendido. Y una vez que está la sospecha, ¿cómo se confirma? ¿Qué pruebas son las cruciales aquí? Uno pensaría que las hormonas tiroideas estarían alteradas, ¿no? Es una buena pregunta, sí. Pero curiosamente, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, y la T4 libre suelen estar normales en la mayoría de los casos de cáncer de tiroides. Lo que sí es muy útil son los marcadores tumorales, por ejemplo, la tiroglobulina. Sirve para seguir a pacientes que tuvieron papilar o folicular después del tratamiento. Y la calcitonina junto con el antígeno carcinoembrionario, el CA, son clave en el cáncer medular, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, ¿eh? Y en este último, en el medular, además las pruebas genéticas en familiares directos son importantes, sí. Y el tema de las imágenes, radiografías, ecos, ¿qué papel juegan? Mira, la piedra angular es la ecografía cervical. Es casi siempre el primer paso y da muchísima información sobre cómo es el nódulo, sus características. Otras pruebas, como la tomografía, la resonancia magnética, la gammagrafía con yodo que mencionamos o el PET scan, se usan más bien para situaciones específicas. Por ejemplo, para ver la extensión, si hay metástasis o para el seguimiento después de tratarlo. Pero si hay un procedimiento que es realmente la estrella, es la biopsia por aspiración con aguja fina, la PAF o FNA en inglés. Esa es la que de verdad nos dice si las células del nódulo son benignas o son malignas. Sin esa prueba es difícil tomar decisiones. Y claro, siempre hay que pensar en otras cosas, ¿no? El diagnóstico diferencial. Podría ser un nódulo benigno común, podría ser una tiroiditis, que es una inflamación, un bocio con muchos nódulos o incluso ganglios inflamados por otra razón. Entonces, esa biopsia, la PAF, es como el momento clave para saber a qué atenerse realmente, ¿no? La guía que tenemos aquí parece proponer un camino bastante claro para manejar estos nódulos. Correcto. El manejo inicial se basa mucho en dos cosas, la TSH y el resultado de la PAF. Si la TSH sale baja, eso sugiere que el nódulo podría estar produciendo hormona por su cuenta, lo que llamamos un nódulo caliente, y ahí se suele hacer una gammagrafía tiroidea.
Pero si la TSH está normal o incluso alta, bueno, el siguiente paso habitual es la ecografía y la PAF. Y dependiendo de lo que diga esa PAF, ahí cambia todo. Exacto, ahí se define el camino a seguir. Si la PAF dice benigno, pues generalmente se hace un seguimiento, con ecografía y TSH cada tanto, ¿no? La frecuencia va a depender un poco de los factores de riesgo de cada persona. Si dice no diagnóstico, que a veces pasa, lo usual es repetir la eco y la PAF en unos meses, digamos 3 a 6 meses. Y bueno, si el resultado es indeterminado o directamente maligno, eso ya activa otros protocolos. Protocolos de tratamiento oncológico, que suelen implicar cirugía a veces, yodo radioactivo, según guías más específicas que no estamos detallando aquí. Vale, creo que va quedando bastante más claro. Resumiendo un poco, cáncer de tiroides no es una sola enfermedad. Son varios tipos distintos con pronósticos muy diferentes entre sí. El diagnóstico es un proceso, digamos, estructurado. La clínica, la TSH, la ecografía y fundamentalmente la biopsia PAF. Y lo que se haga después, bueno, depende totalmente de ese resultado de la biopsia. Incluso si el nódulo es benigno, necesita vigilancia. Así es, totalmente. Y un último pensamiento quizás. Esta información que revisamos resalta cómo un hallazgo súper común, como es un nódulo en la tiroides, inicia una ruta diagnóstica muy lógica, muy estructurada, y un punto interesante para reflexionar, creo yo, es cómo los marcadores moleculares, que apenas mencionamos de pasada, están empezando a jugar un papel cada vez más importante, sobre todo para aclarar esos casos de PAF que salen indeterminados. Esto podría ayudar a afinar todavía más el manejo, a hacerlo más personalizado en el futuro.